Bueno, entonces es el momento en donde esto que hasta el momento fue una charla de Patricia se convierte en una conversación, así que ¿quién rompe el fuego? El fuego no, el hielo. Micrófono. Por favor, sean obedientes, no me pongan nervioso. De acuerdo. Buenas noches. Yo quería saber si estoy muy cerca del micrófono. Está perfecto. Borges es una persona cuya lengua materna es el inglés, que se expresa en castellano, pero cuya estructura mental sigue siendo el inglés. Y se nota mucho en las construcciones que hace. Por eso es inimitable Borges. ¿De qué manera eso condiciona su calidad de traductor? Bueno, entonces me está llevando para el tema Borges traductor, que era el que yo quería evitar. Pero no hay problema. Igual, de todas maneras, yo no sé si la imitación de la sintaxis inglesa es una naturalidad en Borges o una decisión estética voluntaria, ¿eh? La verdad es que cuál es la lengua materna en un punto me tiene muy sin cuidado porque tiene que ver con algo de la naturalidad o de lo... Sí, de lo natural, de lo dado, que en Borges me parece menos interesante que pensar sus elecciones estéticas. Yo creo que, no sé en qué traducción de Borges estás pensando, pero en las traducciones que por lo menos yo analicé con más cuidado, me parece que el problema está en función de cuál es el texto fuente y no sé si tanto con esa interferencia de la sintaxis inglesa. Y además por momentos hay ciertas traducciones en las cuales se nota cierta incuria de traducción, o sea, como si hubiera cierta desprolijidad. Hay quienes dicen que las traducciones prolijas de Borges en realidad las hacía su madre o su padre, pero yo no voy a entrar en los problemas de atribución, pero creo que no, me parece que habría que pensarlo en función de su proyecto estético y no tanto de una interferencia de una lengua que sería madre respecto de una adoptada que sería la lengua a la cual traduce, que es el castellano. Gracias. Sí. Estaba pensando que tal vez sea más que lengua materna la del padre, porque su madre aprende el inglés tardíamente. O sea, la lengua del padre sí era la lengua inglesa. Y respecto al tema de cuánto influyó, es interesante que el padre de Borges nace en 1874, el mismo año que muere su propio padre. O sea, el abuelo de Borges muere el mismo año que nace su padre. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, pero no sé a dónde... Estoy llegando. Si me das un minuto más. Sí, sorry. por supuesto. Ok. Entonces, el padre de Borges se cría con su madre inglesa, con la biblioteca de libros ingleses, y después ese padre de Borges es el que le transfiere la lengua inglesa. O sea, Borges de algún modo se cría en una familia por el lado paterno, no el lado materno. Hay traducciones de libros de la madre de Borges con la asistencia de Jorge Luis, libros del Séptimo Círculo. Pero la lengua entonces, para dejar en claro, es paterna, no materna, porque del lado de la madre son criollos, no ingleses, y después hay toda una prehistoria inglesa muy fuerte del lado paterno. Y el padre de Borges se crió, o sea, su primer lengua fue el inglés, vivió con madre y con tías inglesas, y Borges mama de ese lado, pero es el lado paterno y no el materno. Quiero aclarar que lengua materna es una expresión hecha, o sea, es la primera lengua, ¿no? O sea, no tiene que ver exactamente de qué padre proviene. De todos modos, me parece que en Borges hay algo muy interesante. Es uno de los pocos escritores argentinos que tiene una afiliación fuerte, como vos bien decís, de lenguas inglesas, pero también tiene un gesto propio de elegir su universo estético. Por mi parte, debo decir que más que las cuestiones así biográficas o de rastreo de esas fuentes, me interesan las elecciones estéticas que hizo Borges. Y en ese sentido, si bien hay una elección clara por las letras inglesas,
no sé, o por lo menos yo no me animo a hacer observaciones sobre cuál es la lengua que naturalmente, vuelvo a decir, no es un tipo de problemática que a mí personalmente me interese, pero entiendo tu observación. Sori, con esto, viste que él repetidas veces habla de la discordia de sus dos linajes. La cita es textual, ¿no? Pues me parece interesante que vos no lo parafrasees, sino que lo cites. Entonces, digo, y él justamente con el tema de la lengua está hablando, porque en él hay como una voluntad escindida, ¿no? Y lo dice textualmente, en el sur y en otro texto más, en la discordia de sus dos linajes. Sí, los dos linajes, más que el linaje inglés y el castellano, es el linaje de las armas y de las letras. Esos son los dos linajes que aparecen en el sur. Creo que en el sur, en el personaje de Dalman, que uno puede pensar como un alter ego de Borges, lo que está en juego son los dos linajes, el linaje de las armas y el linaje de los libros, más que criollos e ingleses, me parece. Esa es la lectura que yo hago del sur. Hay una pregunta que yo te quisiera hacer a propósito de algo que dijiste que me parece que puede llegar a ser bastante productiva, que es, dentro de la concepción que planteabas de Borges, como que la traducción, en última instancia, o aquellos textos traducidos integraban el cuerpo, si se quiere, de una literatura en particular. Entonces, me gustaría que ampliaras un poquito eso, y la segunda cosa que te quiero preguntar es si ese mismo fenómeno es detectable en otras lenguas, en los mismos términos. Si podés en 10 palabras sería fantástico. No, la verdad no. No, digamos, es algo muy central en cuanto a la concepción de la traducción. O sea, uno puede pensar en qué lugar, en qué espacio una traducción llena funciones. Y una traducción llena funciones en la cultura receptora, sobre todo en la cultura receptora. Por lo tanto, es completamente lícito, desde un punto de vista funcional, poner en relación una traducción no tanto o no solo con su original, sino también con otros textos que circulan en ese espacio receptor. Y por lo tanto no hay límite de lengua. Esto ocurre en cualquier lengua que sea, cualquier lengua de la que estemos hablando. O sea que efectivamente yo creo que Borges decía bien cuando decía que algunos textos, que la antología de la literatura fantástica era una de las obras capitales de la literatura argentina. Yo creo que el Orlando en traducción de Borges es una obra de la literatura argentina. El Ulises de Joyce en traducción de Sala Subirá también es una obra de la literatura argentina. ¿Por qué? Porque son textos que son leídos en el contexto de la literatura argentina. Y ahí son productoras de discursividad. No fueron 10 palabras, ¿fueron cuántas? No, está bien, no. El joven. No, Max Dickmann, me acordaba que figura también en la primera edición de Santiago Rueda, de la traducción de Sala Subirá, figura. Y también me acordaba, ahora cuando lo mencionaste, que Borges, sin haberlo leído todavía, emitió un juicio muy despectivo sobre la traducción de Sala Subirá, basándose en que Sala Subirá había declarado que a él no le había resultado complicado traducirlo. ¿Te acordás de ese asunto? ¿Te merece algún comentario? Ahora no tengo presente el comentario despectivo de Borges, pero cuando uno lee el prólogo que escribe Sala Subirá para la primera edición del Ulises, el Ulises es publicado por Santiago Rueda en 1945, es la primera versión al castellano del Ulises completa, y efectivamente ese prólogo no se detiene en ningún momento en las dificultades. O sea, es como una especie de, ¿cómo les podría decir?, elegía a la traducción. Traducir es la forma más profunda de leer, y yo deseo leer profundamente este texto, por lo tanto deseo traducirlo en esos términos.
escribe Sí, Sala menciona Subirat. específicamente que las palabras síntesis que parecen muy complicadas de Joyce, él había buscado otras palabras de síntesis. Quiero decir, no parece o sea, el prólogo no está del todo a la altura de la brillantez del trabajo propiamente dicho. Lo curioso es que Borges se agarró de ahí. Claro, porque es posible que, no quiero hacer conjeturas incomprobables, pero habría que ver si Borges leyó toda la traducción de Sala Subirat. No la había leído. Claro, o sea, él si lo leyó dice. el prólogo, efectivamente, Sala Subirat hace ahí una especie de teoría de los rasgos fotográficos de la prosa de Joyce, o sea, una cosa así como muy, muy lanzada y con poco sustento. Y creo que es muy probable que Borges se haya basado en eso para su juicio. Sí. Bueno, yo me he venido a agregar una cita de Borges, una de las pocas que aparece en el Oxford Dictionary of Quotations, que me parece que estaba hablando de una traducción que salió de Vátek, un poema de fines del siglo XVIII, donde él decía que el original es infiel a la traducción. Yo quería saber qué opinabas y qué luz esto le da a tu teoría sobre la concepción de la traducción de él, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, Borges lo que siempre hace es contrariar las ideas recibidas. Ese es un gesto permanente de él. O sea que esto puede leerse en ese plano. Por ejemplo, en ese plano también están las declaraciones de que las traducciones no sé si inglesas, francesas o alemanas de su obra mejoran su original. Es en ese sentido, ¿no? Lo que hace Borges es trastocar esa antinomia que tiene un término consagrado, que es el original, y un término secundarizado, que es la traducción. O sea, lo que él hace es alterar ese par. Pero bueno, también tiene muchas cosas, sobre todo se ve en este libro, Pour épater les bourgeois, ¿no? O sea, se ve en este libro porque digo, también en este libro, además de haber, ¿cómo les podría decir?, rechazo a las ideas recibidas, también hay como una idea de que, bueno, y acá no fue fiel en esta traducción, también hay un poco de eso, que es cuando uno entre amigos, no sé, cuando uno entre amigos es como más esencialista, más políticamente incorrecto y va derecho a decir, bueno, y esto no es fiel, aunque toda una teoría atrás sustente que, bueno, no es una cuestión de fidelidad, el original no es lo más importante y todo eso. Hay momentos en el libro en que cuando discute con Bioy alguna traducción en particular, sobre todo hay mucha discusión de traducciones poéticas, bueno, dice, pero mira qué animal lo que hizo el traductor acá, y entonces ahí hay una sanción. Así que hay las dos cosas, ¿no? Contra las ideas recibidas, o sea, lo anti-sentido común, y también por momentos, cuando discurre con Bioy o con otros amigos, una sanción muy rápida y descalificadora del traductor. Me acuerdo en el libro de Sorrentino que hay una mención bien explícita a Norman Di Giovanni, que Borges dice que, cuando le pregunta a Sorrentino sobre la traducción esa, Borges dice sí, que Di Giovanni hizo una traducción que mejoró el original, que muchos creen eso, fundamentalmente Di Giovanni. Claro. Bueno, yo no me extiendo aquí, pero hay un extensísimo capítulo sobre la relación entre Borges y Norman Thomas Di Giovanni en este texto. Extensísimo, donde hay toda una serie de consideraciones sobre los contratos que firma para hacer las traducciones, cuál es el lugar de Di Giovanni respecto de Borges, la relación entre autor y traductor, que es algo, digamos, muy interesante para pensar. ¿Cuál es esa relación? Borges ya es alguien consagrado, entonces, ¿qué pasa con ese traductor? ¿Cómo se comporta con Borges? Eso es toda una parte del libro, aborda ese problema. Y por supuesto, esa relación termina
digamos, como drásticamente. Hay un momento en que Borges pide que Di Giovanni no sea más el traductor de sus... Ay, perdón. Perdón, esto que no se filma. Vos dijiste otra cosa, Patricia, que también me gustaría que la ampliaras. En un momento dado dijiste que eran muy pocos los momentos en los cuales uno podía leer textos donde hubiera referencias tan concretas a la traducción, no en términos teóricos, sino en términos de la práctica. Al margen de este texto, ¿recordás en qué otros textos uno podría encontrar eso, por lo menos dentro del marco de la traducción en Argentina? Sí, más que sobre la práctica, sobre cuestiones materiales de la práctica, es realmente muy complicado. En general, uno va a las memorias de escritor, o sea, en las memorias de escritor ahí aparecen, en textos o incluso en cartas a editores, se puede reconstruir, por ejemplo, las cartas de Victoria a través de María de Maestu, la revista de Occidente para negociar derechos de traducción. A partir de esos datos, de cartas, de diarios, de memorias, se puede reconstruir esa parte del pasado. Hoy en día tenemos contratos que, digamos, es como otra fuente documentaria, pero con respecto al pasado hay que buscar realmente con mucho ahínco. Incluso en las obras de recensión bibliográfica, por ejemplo, las obras de recensión bibliográfica del siglo XIX, hay referencia a la traducción, pero eso no basta para reconstruir quién fue el traductor, porque a veces la mención es lacunaria o con erratas. Bueno, yo a veces, haciendo autorreferencia, cuento que la primera traducción que hice apareció mi nombre mi apellido con una sola L. Y de alguna manera, o sea, uno se indigna por eso, pero además lo que piensa es que ahí el nombre del traductor no tiene el valor o el peso que tiene el autor, y que quizás el traductor no irá a quejarse porque su nombre no aparece. Una de las cosas que siempre se comentan es que Bianco, no sé si finalmente se decidió hacer una especie de proceso por los que pirateaban su traducción de Otra vuelta de tuerca. O sea que hay como una especie de laxitud en esa propiedad intelectual del traductor. De allí que haya poco registro. Por ejemplo, hay traducciones que son reeditadas y uno intuye que son traducciones publicadas en Argentina en la década del 40 y del 50, y el nombre del traductor está ligeramente cambiado. O sea que eso lo que permite es que esa traducción circule de manera pirata, de algún modo, ¿no? Lo que decís, si me permitís una pequeña digresión, pero que está vinculada con esto, me parece que es oportuno por lo siguiente. No sé cuántos traductores jóvenes habrá o cuántos traductores que hayan publicado numerosas traducciones y sepan el dato, pero de acuerdo con la ley, una traducción es también un acto de creación, y la creación es absolutamente inalienable del creador. Por lo tanto, cuando uno firma un contrato de traducción, nunca cede los derechos ad infinitum. Esos derechos tienen una duración que se pacta con cada editorial. Muchas editoriales piden la cesión de los derechos y, como los traductores, bisoños o a veces mal informados, no lo saben, firman un documento que, llegado el caso, podría ser sujeto a pleito, pero uno no puede ceder la traducción para siempre. La traducción tiene un tiempo y eso tiene que constar en los contratos de traducción. Es un pequeño paréntesis, pero me parece que vale la pena ya que ella lo había mencionado. Una mera aclaración. No, quería decir que de todos modos, si hay una compra de derechos, vos, por más que, digamos, la traducción vuelva a vos, no hay nada que vayas a poder hacer con ella. Está claro. Sí, porque si la nueva editorial
en el momento en que se compran los derechos, si ya perimió el plazo por el cual vos lo cediste, no te vuelve a comprar los derechos a vos, no está autorizada a publicarla. Y eso es legal, digamos. La ley existe, que no se cumpla es otra cosa, pero la ley existe. Creo que la señora quería... Sí, eso se acerca a otro problema que me llama mucho la atención. ¿Por qué los críticos muchas veces no mencionan el nombre del traductor cuando critican una obra traducida al inglés, alemán, francés? ¿No hay una ley? No. No. Y no hay una, digamos, una idea, digamos, ética o no sé, que tendrían que mencionar el nombre. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que antes de indignarse, primero hay que tratar de entender el fenómeno. Yo creo que una de las cosas que se podría pensar es que en el ámbito editorial, o sea, seguramente usted está pensando en los suplementos culturales, donde aparece el nombre del autor, desde luego, el nombre del crítico, muchas veces en negrita, y muchas veces aparece el espacio para mencionar al traductor, pero el traductor no aparece. De hecho, bueno, no quiero decir lo que todos ustedes saben, pero lo que se puede pensar es que dentro del ámbito editorial hay como una especie de jerarquía de las prácticas y la autoría es más jerárquica que la crítica y que la traducción. De hecho, uno puede pensar que la crítica y la traducción son prácticas muy emparentadas porque son prácticas que operan sobre la legibilidad de una obra. O sea, si uno las pudiera definir en conjunto, son prácticas que aumentan el número de lectores de una obra determinada. Pero con todo, la crítica es una práctica que en un gradiente hipotético de jerarquía está por encima de la práctica de la traducción. O sea, evidentemente es así. Se pueden hacer muchas cosas al respecto, por ejemplo, mandar cartas a los suplementos culturales para que se mencione al traductor, por ejemplo. O a los que envían gacetillas con presentaciones de libros extranjeros y que no mencionan al traductor para que ese traductor sea mencionado. Esas son las cosas que se pueden hacer, que se me ocurren. ¿Cómo? Y hacerlo además cuando... Por supuesto, desde luego. Sí, empieza por casa la cuestión. Hay cuestiones, ya que estamos en Borges y Bioy, me acuerdo que en el diccionario del argentino exquisito hay algo que dice que uno siempre está atribuyendo en general el mal del mundo a confabulaciones terribles y cosas muy fraguadas, pero Bioy dice, entiendo que se subestima la estupidez. Y yo puedo decir una cosa muy simple en relación con eso. En varios suplementos en los que a mí me tocó escribir, tuve discusiones justamente porque no se incluía el nombre del traductor cuando se presentaba, ya no la reseña, sino los datos del libro. Y en varias oportunidades la respuesta que tuve fue que el diseñador no había calculado en la plantilla la inclusión del nombre y que era un lío rehacer esa plantilla. Por lo tanto, el nombre del traductor no constaba. Quiero decir, hay una razón totalmente trivial en ese sentido que muchas veces tiene peso. Bueno, sí, pero no la atribuyamos, o sea, es una razón trivial, pero que va en el sentido de una serie de representaciones sociales. Si el nombre del traductor fuera verdaderamente importante, a nadie se le ocurre que una plantilla es más importante que la mención del traductor. O sea, va en el sentido de cierta omisión del nombre del traductor. No se contradice, sino que va en ese sentido. Bueno, ahí hay un segundo problema, que muchas veces, no lo digo para el público avisado, pero para mucho público, tal o cual libro, traducido de tal o cual lengua, parece escrito directamente en castellano por el autor y parece que nadie considerara que existiera una mediación a través de un traductor. Muchas veces se comenta... Efectivamente, y lo que vos decís viene confirmado por el hecho de que muchas veces donde se omite el nombre del traductor es en los anticipos de libros, donde parecería que ahí hay, que es el libro en sí que es dicho por el autor en la lengua fuente. Volviendo a Borges,
No, digo, si... ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, les comento una última cosa antes de que cerremos entonces, y es la mesa que tuvimos hace 15 días, la mesa pasada, que fue muy polémica y que aparte fue muy apasionada, ya va por los 50 posteos, o sea, ya hay 50 entradas de gente que siguió discutiendo lo que se discutió ese día. Están invitados quienes fueron tímidos o quienes después se van a dar cuenta de que por ahí deberían haber preguntado tal o cual cosa, a seguir la discusión a través del blog. Y bueno, muchísimas... Seguramente eran discusiones sobre cómo hay que traducir, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, las discusiones bizantinas. Exactamente. Así que bueno, gracias a todos que vinieron y fundamentalmente muchísimas gracias a Patricia.